Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Hoy vamos a continuar con la tercera parte del contenido del juicio, ¿no? Entonces, la anterior clase hemos aprendido sobre las clases de juicios por su cantidad, también hemos hecho juicios por su calidad, también realizamos juicios por su relación y también hemos trabajado los juicios por su modalidad. En este momento, en la tercera parte de este contenido, vamos a empezar a trabajar el juicio por la combinación de cantidad y calidad. Entonces, les dije en la anterior clase que memorizaran un cuadrito donde cada juicio estaba representado por una vocal. En este momento es cuando vamos a hacer ejemplos a partir de ello. Tenemos como primer juicio por la combinación de cantidad y calidad universal afirmativo. Está representado con la vocal A y su fórmula todo S es P. También puede ser toda S es P o puede ser también todos S son P o todas S son P. Y como ejemplo tenemos toda mariposa es insecto. También podemos decir todo perro es mamífero, como ejemplo. O también como ejemplo podemos decir toda persona es racional. Y un montón de ejemplos que podemos desarrollar de ello. También tenemos los juicios universal negativo, representado con la letra E y su fórmula ningún S es P. O también puede ser ninguna S es P. Y tenemos como ejemplo, ningún pez es mamífero. O podemos decir también, ningún bolígrafo es celular. O como ejemplo también podemos decir, ningún cuaderno es bolígrafo. Entonces un montón de ejemplos que podemos hacer de ello. Y otro de los juicios es el juicio particular afirmativo, reemplazado con la letra I y su fórmula es algún S es P. Y como ejemplo tenemos algún árbol es maderable, o podemos decir algún médico es cruceño, podemos decir también algún perro es negro, podemos decir también como ejemplo algunos peces son grandes y otros ejemplos que ustedes puedan hacer. Tenemos también los juicios particular negativo, representado con la letra O, y su fórmula es algún S no es P. Como ejemplo tenemos algunos jóvenes no son responsables. O podemos decir algunos estudiantes no son responsables. O también algunos médicos no son bolivianos. Algunos deportistas no son cruceños. Y un montón de ejemplos que podemos hacer a partir de ello. A continuación tenemos los juicios por su relación con otros juicios. Hay que volver un poco para ver, para recordar lo que hicimos al empezar el contenido, donde teníamos colocado un cuadrito y en cada esquina estaban las vocales, ¿no? En la parte superior izquierda estaba la letra A, en la parte superior derecha la letra E, en la parte inferior izquierda la letra I y en la parte inferior derecha la letra O. Y a partir de ello, de la combinación de esas vocales, la A, la E, la I y la O, nacen un nuevo juicio, ¿no? Entonces tenemos, mire, resulta de las relaciones en pares de A, E, I, O. ¿Qué es la A? Universal afirmativo. ¿Qué es la E? Universal negativo. La I, particular afirmativo.
y la O particular negativo. Entonces comenzamos con el primero, que son juicios contrarios. Los juicios contrarios resulta de la relación o combinación de la A y la E, quiere decir universal afirmativo y universal negativo, o viceversa. Si el uno afirma, el otro lo niega. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la A, que es universal afirmativo, y la E, universal negativo. La A, estamos ejemplificando, todo boliviano es sudamericano. Este es un juicio verdadero, es una afirmación, ¿no? Entonces, como dice la definición, si el uno afirma, el otro lo niega. Entonces, la A está afirmando, todo boliviano es sudamericano. Y la E lo va a negar completamente y va a decir, ningún boliviano es sudamericano. Entonces, esto se convierte en un juicio verdadero y esto es un juicio falso. Quiere decir, esto es una afirmación y esta es una negación, ¿no? A continuación tenemos juicios contradictorios. Resulta de la relación o combinación de la A y O, también de la E con la I. Quiere decir, un juicio universal afirmativo con un juicio particular negativo, o un juicio universal negativo con un particular afirmativo. Si el uno es verdadero, el otro es falso. Por ejemplo, tenemos aquí la A y la O. Un ejemplo de la A sería todos los peces son acuáticos, que sería una afirmación, un juicio verdadero, y el otro va a ser falso. Algunos peces no son acuáticos. Entonces aquí estamos diciendo una negación, una falsedad, pero la primera sí es una afirmación, es un juicio verdadero. También tenemos otro ejemplo. La E con la I quiere decir un universal negativo con un particular afirmativo. Ningún elefante es ovíparo. Lógico, este es un juicio verdadero porque los elefantes no ponen huevo. Y aquí estaríamos diciendo una negación, que es una falsedad. Algún elefante es ovíparo. ¿Qué significa aquí? Como si algunos elefantes pusieran huevos, pero en este caso es falso. Y el juicio verdadero es la de arriba, que es el universal negativo. También tenemos juicios subalternos. Resulta de la relación entre I y A y la O con la E. Si el uno es verdadero, el otro también es falso. No nos olvidemos, cuando estamos hablando de la I, estamos hablando de un particular afirmativo, y cuando estamos viendo la A, estamos hablando de un universal afirmativo. Y cuando vemos la O, estamos hablando de un particular negativo, y de la E un universal negativo. Por ejemplo, cuando se combina la I con la A, vamos a tener un tipo de juicio. Algunos cruceños son bolivianos. Aquí estamos diciendo una falsedad, esto es mentira. Pero todos los cruceños son bolivianos, es un juicio verdadero. Tenemos otro ejemplo cuando combinamos la O con la E. Algunos insectos no son vertebrados. Esto se convierte en un juicio falso, ¿no? Porque eso está significando que algunos insectos sí tienen hueso, pero en realidad no lo tienen. Pero esto sí es un juicio verdadero. Ningún insecto es vertebrado. Entonces tenemos que darnos cuenta cuando estamos combinando los tipos de juicios. Uno de ellos siempre va a ser verdadero y el otro juicio va a ser falso. Finalmente tenemos los juicios subcontrarios. Y esto resulta de la relación de la I y la O, quiere decir un particular afirmativo y un particular negativo. O viceversa, quiere decir puede ser primero la O, después la I. Los dos son juicios verdaderos. Por ejemplo, ¿no? Algunos seres vivos tienen 4 patas, ¿no?
Es un juicio verdadero, porque no todos los seres vivos tienen cuatro patas. Y el otro va a ser, algunos seres vivos no tienen cuatro patas. Entonces, fíjense, estamos hablando de los dos juicios que son verdaderos, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de cómo tenemos que hacer los juicios? Tenemos que ir a ese cuadrito que yo les dije que tengan que memorizar. Entonces tenemos que ver la I y cómo es su fórmula y tengo que reemplazar yo con un juicio. La OE, cómo es su fórmula y tengo que reemplazar con un juicio, ¿no? De esa manera tenemos que trabajar todos. Por ejemplo, podemos decir con, con algo contextual. Por ejemplo, algunos albañiles son sanjulianeños y algunos albañiles no son sanjulianeños. O podemos decir más fácil otro ejemplo, algunos agricultores son brecheños, sería la I, y la O, algunos brecheños no son agricultores. Simplemente jugar de esa manera de acuerdo a lo que nos pide la combinación de los tipos de juicio. Entonces, eso es lo que tenemos que practicar, jóvenes. Aquí concluye en realidad el contenido del juicio después de haber hecho la primera parte, la segunda parte y la tercera parte. Pero para que podamos comprender es importante que podamos practicar, que podamos desarrollar en nuestros cuadernos cantidad de ejemplos si es posible, ¿no? Entonces, espero que esto haya sido de su agrado, espero que hayamos aprendido también, así que nos vemos en otra oportunidad.